de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía, como siempre, nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarlo a usted de las noticias más importantes a esta hora en Colombia y el mundo. Y es que después de conocerse un radiograma del ejército donde se da a conocer una alerta de inteligencia de un posible atentado con un carro bomba en Tolima, Quindío, Boyacá o Bogotá, las autoridades en Ibagué se pronunciaron sobre los alcances de esa información. Fernando González. ¿Fernando? Bueno, vamos a ver si podemos tener comunicación con Fernando más adelante, pero ¿qué es lo que dicen las autoridades en Ibagué, Slobodan? Pues es una información, como se dice, un radiograma del Ejército Nacional donde era una comunicación interna entre las propias autoridades y daban a conocer sobre esa posibilidad y de esa información de la instalación de un posible carro bomba en esas ciudades del país. Y pues obviamente desde Ibagué las autoridades están informando que se trató de una información preliminar como tal. Incluso la misma alcaldía, la Secretaría de Gobierno pues desconocía esa información y por parte de la policía decían que era una información preliminar. Vamos a ver si nos podemos conectar con Fernando más adelante para que nos dé mayores detalles. Pero por lo pronto me voy a Slobodan, si le parece, al Congreso de la República, a la Comisión Séptima del Senado, porque hundieron la reforma a la salud. Los congresistas de esa comisión del Senado que hundieron la reforma a la salud están responsabilizando al presidente Gustavo Petro de la crisis que enfrenta actualmente el sistema y lamentan la decisión de EPS Sura. Andrés Carmona, ¿qué están diciendo concretamente? Así es, Camila, muy buenas tardes. Pues mire, el Congreso de la República en las últimas horas pues ha sido un hervidero por cuenta de esta decisión de EPS Sura de iniciar un proceso de desmonte gradual de sus servicios de EPS Sura a nivel nacional. El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, señaló que el Congreso había sido el responsable de esta crisis que llevó a esta decisión por parte de la EPS Sura al haber rechazado la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. Sin embargo, una de las voces que ha sido crítica de esta posición del presidente de la República ha sido el presidente del Congreso, Iván Name. Escuche usted lo que dijo ayer durante la sesión de la plenaria del Senado. Tengo que referirme a esta afirmación para decirle al presidente y a su gobierno que la crisis de la salud en Colombia hoy se debe al mal manejo administrativo y al mal manejo gubernamental de un modelo que por supuesto no era ideal ni plenamente eficiente, que el tema de la crisis de la salud no se le puede indicar al Senado de Colombia. Y lo sabemos todos los que estamos acá. Camila, por supuesto, luego de la intervención de Name llegó una carta por parte de los congresistas de la Comisión Séptima, los 8 que hundieron la reforma. Hablamos de Lorena Ríos, Norma Hurtado, Berenice Bedoya, Nadia Ablel, José Alirio Barrera, Honorio Enríquez, Miguel Ángel Pinto y José Alfredo Marín, quienes le vuelven a recalcar al presidente que ellos no son los responsables de la crisis de la salud, que eso tiene varias causas como la insuficiencia de la UPC, de que no se hayan atendido las solicitudes de las EPS, la omisión de pagos de presupuestos máximos y la escasez y desabastecimiento de medicamentos, y le recuerdan al presidente que ellos tienen las puertas abiertas para construir una reforma consensuada, pero que lo que se han encontrado es con acuerdos a puerta cerrada para la presentación de una nueva reforma que es estructuralmente idéntica a la ya archivada. Camila. Andrés, gracias. Ahora sí volvamos a Ibagué porque ya tenemos en contacto a nuestro periodista Fernando González sobre la claridad que han hecho las autoridades acerca de ese radiograma del ejército en donde se habla de una alerta de inteligencia sobre un posible atentado de un carro bomba en Tolima, Quindío, Boyacá o Bogotá. ¿Qué dijeron las autoridades, Fernando? La alerta fue emitida a través de un radiograma que conoció Blue Radio. Este documento oficial interno de la Quinta División del Ejército, con trabajo de inteligencia de la Policía Nacional, fue calendado en Ibagué el día de ayer, 28 de mayo. En las mencionadas poblaciones se incluyen 2 en el Tolima, Ibagué y Chaparral. El coronel Diego Edison Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, aseguró no tener conocimiento sobre el hecho. A través de la Policía Nacional lo que podemos decir es que no tenemos conocimiento de esa información. Por su parte, Eduardo Amaya Márquez, secretario de Gobierno de Ibagué,
aseguró que son alertas tempranas entre las instituciones. Las autoridades nos ponemos en alerta, ¿sí? Y ese es un análisis que hacemos semanalmente. En esta oportunidad se trataba del aniversario de fundación del grupo terrorista FARC. De igual manera, las medidas de seguridad se han incrementado en todo el departamento. 12 del día, 6 minutos en Colombia. Noticia importante en Bogotá. A partir de esta noche comienzan los cierres sobre la avenida Caracas para priorizar la construcción de la primera línea del metro en Bogotá y ya se van a aplicar los desvíos en los carriles de los vehículos particulares. ¿Cómo están planeados esos corredores, Nicolás? Eslobodan, muy buenas tardes. Pues mire, hay unos cierres que están planeados desde esta noche, pero lo que hay que informarle a toda la ciudadanía es que el Transmilenio va a continuar funcionando por su línea normal. Lo primero que se va a hacer es la unión del carril mixto, por donde andan los vehículos particulares o las busetas y las motos, con el carril de Transmilenio para así evitar que este salga de circulación. Pero escuche muy bien las alternativas que la Secretaría de Movilidad entregan para poder evitar el monumental trancón que se viene en Bogotá. El primero es que los conductores que circulen por la Caracas hacia el sur podrán tomar la calle 33A al occidente y deberán dirigirse hacia el sur por la carrera 15 hasta la calle 32, y hay dos opciones para evitar el cierre. La primera es tomar la carrera 19B al sur y tomar la avenida calle 23 con carrera 15 y luego girar hasta la calle 23 para así poder retomar el sentido normal de la avenida Caracas. Para quienes vienen del oriente por la calle 26 y se dirigen hacia el norte, pueden tomar la carrera 15 hasta la calle 30 y así girar a la izquierda hasta la carrera 16 y seguir hacia el norte, asimismo para evitar el trancón que se viene presentando por la avenida Caracas. Camila, si usted de los que circula en sentido oriente-occidente por la 26 y se dirige hacia el sur, puede girar a la derecha por la carrera 20A y subir por la calle 28 hasta la avenida calle 32 o tomar el tramo de la avenida Caracas. Y la tercera opción es dirigirse por la carrera séptima hacia el norte, por donde usted podrá tomar la calle 24 y ahí sí subirá todo el corredor de la carrera séptima, o sencillo, tomar la calle 26 y girar a la izquierda para retomar la carrera séptima al norte, Camila. Pero Nicolás, entonces resumamos, está cerrada la avenida Caracas, ¿de dónde a dónde? Viene desde la calle 26 hasta la 32, que significa o se supone que el cierre debería ser desde esta noche. Sigue funcionando el Transmilenio normal. Lo único que van a hacer en primera medida es unir el tramo del Transmilenio, el carril de Transmilenio con el carril mixto que hay en este momento para que la flota de Transmilenio pueda seguir funcionando. Advierten desde la Secretaría que no va a generar ningún cambio en las rutas habituales del Transmilenio. Lo que sí informan es que desde esta noche, aproximadamente por un mes, y puede ser más largo, es que sobre la avenida Caracas, sobre la calle 26 y la calle 32, se presentan estos cierres para darle paso a lo que sería el viaducto de la primera línea del metro. Nicolás, ¿sabe qué me pasó el otro día en la Caracas? Sí. No en la zona que usted está especificando, sino hacia la 74, 76 más o menos, que puse Waze, porque ya todos nos movilizamos, claro, nos volvimos unos inútiles, no puse Waze o uno pone Google Maps, pero yo puse Waze para ir a mi destino y me decía que cogiera la Caracas, creo que era en la 74, más o menos, 74, 76, y decía que yo podía coger por ahí y estaba cerrado. Y Waze no me lo marcó. Entonces yo digo, oiga, no hay una comunicación entre la administración de Bogotá y Waze para que a uno le pongan de verdad cuáles son las rutas que puede coger, porque además me pasó 2 días seguidos. Camila, y ese es el punto donde usted ve, haga de cuenta para que los oyentes tengan una imagen, el Panamericana de la 72 con 15, sí, es ahí donde está la complicación de movilidad en este momento, porque como usted bien lo mencionaba, Google Maps y Waze tienen todavía el sentido normal de la avenida Caracas, pero entonces lo que hace en este momento, el tramo del cambio de este sentido es que usted entra a la 15, sigue por la 15, pero hay un sentido, haga de cuenta, a ver cómo usted llega un poquitico más allá de la Universidad Sergio Arboleda, que lo hace bajar a la Caracas por si usted quiere volver a salir a la Caracas. O si no, una de las alternativas que nos entrega el distrito es váyase por la 15 o suba a la séptima o no tome la Caracas. Y hay que tener paciencia, si queremos metro, tenemos que tener paciencia. Y el hueco es grande. Sí, exacto. Y la obra es grandísima. Si quiere marrones, aguante tirones, le decían a uno las abuelas. Si quiere metro, aguante trancón, Eslobodan. Así es. Y a esta hora continúa el bloqueo en la calle 72, hablando de Bogotá, protagonizado por profesores de la ADE que exigen mejores condiciones en la prestación de los servicios, precisamente de la salud para los maestros. Allí se encuentra Miguel Garzón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, yo los saludo desde la calle 72 con carrera 10ª en el norte de Bogotá, justo frente a la sede de la Fiduprevisora, en donde decenas de maestros pertenecientes a la ADE, que es la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, se reúnen exigiendo la salida del presidente de la Fiduprevisora, Mauricio Marín, y exigiendo también mejoras en los servicios de salud. Por esa razón, en este momento se encuentra absolutamente bloqueada la calle 72 en ambos sentidos, entre la carrera 11 y la carrera 10ª. Por esa razón, las autoridades están recomendando a las personas que se movilizan a esta hora por este sector de la ciudad moverse por la carrera 11 hacia el sur y tomar la calle 70 para luego tomar la carrera 9ª para quienes van hacia el norte o hacia el oriente de la ciudad. Por esta razón, a esta hora el trancón es muy fuerte en ambos sentidos, oriente-occidente, occidente-oriente. Los profesores han dicho que se van a mantener en este mitin, en este bloqueo, hasta las 2 de la tarde. Esta es la información desde este sector de Bogotá. Miguel Garzón, Blue Radio. Gracias, Miguel, como para aumentar la situación de caos y trancón en Bogotá. Pero vámonos a noticias judiciales, porque el exdirector de gestión del riesgo, el señor Olmedo López, no asistió a la Corte Suprema de Justicia porque, según su abogado, no fue citado formalmente. Sergio Barbosa. Olmedo López no asistió a la citación que se tenía prevista para las 10 de la mañana en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y por medio de un comunicado del abogado de López, José Luis Moreno, radicó una petición ante la Corte Suprema para que se cite de manera formal a su defendido, ya que según la defensa del exdirector de gestión del riesgo, se enteraron de esta citación de Olmedo en la Corte a través de los medios de comunicación. Dice el abogado de López que él está dispuesto a cualquier llamado que le haga la justicia en el marco del principio de oportunidad que se adelantó con la Fiscalía General de la Nación. Y los asesinatos selectivos no paran en la zona del Catatumbo. En las últimas horas se presentaron 2 casos en el mercado público de este municipio de Ocaña. Cristian Santiago. La Policía Nacional en el municipio de Ocaña está tras la pista de 2 hombres que llegaron en una motocicleta tipo Big Wheels hasta el sector del mercado público en horas de la madrugada y acabaron con la vida de 2 habitantes de calle que se encontraban a esa hora en ese punto de la ciudad. Según las autoridades, se viene presentando unos hurtos en ese sector que ha llevado a que incremente la inseguridad y sobre todo que terminen presentándose estos hechos de asesinatos selectivos, que no es la única población en el Catatumbo en donde están ocurriendo, pues también se han presentado casos similares en las últimas horas en municipios como Tibú y en el Zulia, en el departamento norte de Santander. La noticia internacional. Saji Hanevi, quien es el asesor de seguridad nacional de Israel y hombre de confianza del primer ministro Benjamín Netanyahu, calculó que la guerra en Gaza continuará 7 meses más, hasta principios del 2025, y dijo, la guerra será larga, y ha calificado de países hostiles a España, Irlanda y Noruega por reconocer el Estado de Palestina. Por su parte, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha hecho oficial la salida del hasta ahora embajador en Israel, Federico Meyer, al nominarle como representante del país en la conferencia de desarme de Ginebra, pese a que el gobierno israelí dice que no le consta esta retirada. Mientras tanto, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken desde Moldavia demandó a Israel un plan para el día después en Gaza, tras el que calificó horrible bombardeo israelí contra un campo de refugiados situado en Rafah, esto en el sur de la franja. Y Blinken habló fuerte y claro y dijo, hemos sido muy claros con Israel, exigimos que investigue y determine exactamente qué es lo que pasó y por qué pasó. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Sogamoso porque desde allí el ciclista colombiano Miguel Ángel López se pronunció tras la sanción que le fue aplicada por parte de la Unión Ciclista Internacional hace unas horas. Cabe recordar que la UCI hoy le notificó su suspensión por 4 años después de que el Tribunal Antidopaje lo declarara culpable por uso y posesión de una sustancia prohibida. López se pronunció a través de un comunicado de prensa discrepando de la suspensión, afirmando que hubo una malinterpretación de unas conversaciones y que apelará de inmediato ante la UCI con el fin de defender su inocencia y poder volver a competir. Las principales tendencias en redes sociales. Radamel Falcao es tema de conversación en redes sociales luego de que se anunciara que el Tigre de Santa Marta no seguirá en Rayo Vallecano y su futuro aún es incierto. Ligas como la americana o la mexicana surgen como opciones para el delantero colombiano, quien asegura seguir en forma para competir. Y en el rentado nacional son los hinchas de Millonarios quienes piden su fichaje luego de la pobre campaña del equipo embajador en la presente temporada. Llega el mediodía.
Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga. Son las 12 del día, 15 minutos, y les damos la bienvenida nuevamente a la edición central de Mañanas Blue, a quienes estaban en sus noticias en Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Gracias por conectarse de nuevo con nosotros. Seguimos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y, por supuesto, también recibiendo sus mensajes en el 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp. Nosotros hemos venido hablando en Colombia y en estos micrófonos, por supuesto, desde el 15 de marzo, que el presidente Gustavo Petro empezó a hablar de un proceso constituyente, de una Asamblea Nacional Constituyente. Yo intenté hacerle la pregunta, Ana Cristina, a la magistrada Natalia Ángel, de una forma pedagógica, que nos dijera pedagógicamente cuál es la diferencia entre proceso constituyente y Asamblea Nacional Constituyente. Ella dijo, no, yo no me voy a meter ahí. Camila, muy buen intento, ese muy buen intento, pero creo que la respuesta, aunque pareciera que no respondió la magistrada Ángel, yo creo que sí respondió, porque fue una respuesta de respeto a las instituciones. Esa fue su respuesta. Exactamente, y eso era lo que le iba a decir, que además desde que iniciamos la conversación, ella dijo, sabe que me gusta mucho que usted diga que Colombia es un país de instituciones fuertes, porque sí es cierto que en medio de la conmoción que vive el país, muchos son quienes salen a decir, oiga, hay que confiar en las instituciones colombianas. Colombia, a diferencia de otros países del vecindario, tiene instituciones muy sólidas, y la Corte Constitucional es una de ellas. Por eso ella al final mencionó, yo defiendo las instituciones y por eso no me voy a meter en esta vaca loca de poner a definir proceso constituyente versus Asamblea Nacional Constituyente. O sea, ¿usted entendió lo mismo que yo entendí? Sí, exacto. Es una defensa de las instituciones y no politizar las cortes. Es decir, hay momentos en que, Camila, que los oyentes o todas las audiencias pueden decir estamos en caos. Puede que las cosas se vean difíciles, pero tenemos instituciones muy fuertes y entre esas instituciones está la Corte Constitucional. Pero sabe que frente a esa discusión sobre el proceso constituyente, Asamblea Nacional Constituyente, bueno, todo esto que venimos hablando desde hace un par de meses se está llevando a cabo aquí en Bogotá, hoy y mañana, un congreso que se llama el Congreso de los Pueblos. Este evento, ¿quién lo organiza, Lucas? ¿En dónde se está llevando a cabo? ¿Quiénes son los invitados y cuál es el propósito de lo que se va a discutir ahí? Lo organiza, Camila, precisamente el Congreso de los Pueblos, que es un movimiento político y social colombiano, y está organizando el seminario que se llama El Poder Constituyente en los Procesos de Democratización, Experiencias Dinámicas en Colombia y Nuestra América. Esto va a empezar hoy en la Casa Nacional Campesina ANUC aquí en Bogotá. Empieza hoy 29 de mayo y va hasta mañana 30 de mayo. El objetivo, dicen desde el Congreso de los Pueblos, es pensar los procesos constituyentes como una forma de poner el debate en el pueblo y la sociedad sobre las necesidades de cambios en el sistema político excluyente que tiene nuestro país, y así sumar esfuerzos y agendas para esta coyuntura. Pero yo sigo confundida. Ese Congreso de los Pueblos que usted dice que lo organiza este movimiento político del Congreso de los Pueblos, ¿este movimiento político surge cuándo? ¿De dónde? ¿Quiénes son? Esto, Camila, debe tener unos 15 años más o menos. Es un movimiento que surge más o menos desde el 2010-2011 y precisamente apoyando muchas movilizaciones sociales a lo largo de los años, un movimiento de izquierda claramente. Como estamos en confusión, precisamente es ¿cómo se materializa esto? ¿Cómo es ese proceso constituyente en donde la construcción de las normas de los diferentes países se hace a través de esa democracia deliberativa, es decir, de la gente en la calle y no representativa de los congresistas en el legislativo y uno votando por ellos? Hugo Moldiz fue ministro del gobierno de Evo Morales en Bolivia durante su tercer periodo. Y va a estar o está en este Congreso precisamente sobre cómo se puede avanzar en ese proceso constituyente del que venimos hablando, incluso desde ayer con el representante Mondragón. Exministro Moldiz, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio. Bienvenido a Colombia. Bueno, buenos días, un gusto estar con ustedes y a través de ustedes con los oyentes de su prestigiosa radio. A usted lo han invitado para hablar de cómo se construyen esos procesos constituyentes desde las bases populares, porque ya han tenido experiencias en países como Bolivia. Y eso es lo que le quiero preguntar a usted, que va a tener esa intervención en el Congreso aquí en Bogotá hoy y mañana. ¿Cómo se materializa eso? Es decir, ¿cómo lo explicamos? Porque nosotros tenemos una gran confusión en estos momentos en el país sobre ese planteamiento que incluso se está haciendo desde sectores allegados al gobierno nacional. A ver, no hay que
tener miedo a la palabra proceso, momento constituyente y Asamblea Nacional Constituyente. En realidad no son excluyentes, y le voy a decir por qué. La Asamblea Nacional Constituyente está integrada por delegados que son elegidos democráticamente en las urnas y que van a expresar obviamente la relación de fuerzas políticas que existen en el país. Unos tendrán más apoyo, otros tendrán menos apoyo, los partidos que tengan más apoyo tendrán más delegados, los que no lo tienen tendrán menos. Bueno, ellos son delegados delegados o representantes a la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora bien, una Asamblea Nacional Constituyente es solo una parte de todo un proceso o momento constituyente. La Asamblea Constituyente inicia sus tareas, inicia sus funciones, acaba con la aprobación de un texto constitucional que por lo general tiene que ser aprobado o rechazado en un referéndum constitucional por toda la población. Si es aprobado, obviamente el texto aprobado tiene que ser promulgado. Muy bien, esa es una Asamblea Nacional Constituyente que establece una nueva forma de organización del Estado o amplía la actual, sí, eso ya dependerá de la voluntad y de las tareas y de las agendas que tengan los delegados a esa Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, ¿por qué digo que es solo una parte? El momento constituyente, política e históricamente, es un momento de inflexión en la historia de un determinado país. Eso quiere decir que el momento o el proceso constituyente no se reduce solo a los delegados o los representantes ante la Asamblea, sino que tiene un momento previo. Claro, pero ahí esa es la confusión que tenemos y queremos saber cómo se ha experimentado en otras partes, porque entiendo y lo que se nos has dicho es la participación de diferentes movimientos sociales, diferentes sectores, las comunidades indígenas, los movimientos afro, las mujeres, todos discutiendo en una gran ágora sobre cuál debería ser el futuro constitucional del país. Pero ¿cómo medimos eso? ¿Cómo sabemos que esa gente que está ahí en esas movilizaciones realmente representan a toda la población? Porque en el proceso constitucional de la Asamblea pues tenemos una forma clara de hacerlo, pero en el otro no queda muy claro. No es excluyente, es el pueblo deliberando, el pueblo discutiendo. Y cuando hablo pueblo le voy a dar incluso una acepción más grande. Le voy a decir sindicatos, movimientos campesinos, de trabajadores, pero también grupos empresariales, grupos cívicos que me imagino que existen aquí en Colombia. Es decir, es la sociedad deliberando. Ahora esa sociedad en algún momento tiene que elegir mediante voto a sus delegados ante la Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? O sea, no son excluyentes, ni mucho menos hay que estigmatizar o pensar que es una iniciativa negativa, todo lo contrario, son extremadamente positivas porque hacen que la democracia no solamente se reduzca a los delegados ante una asamblea o ante un congreso constituyente, ustedes lo han tenido en 1991, sino que esos delegados sean en realidad los portavoces de cosas que se discuten en distintos sectores de la sociedad. Unos tendrán enfoques más empresariales, otros tendrán enfoques más políticos, otros tendrán propuestas más integrales, en fin, es decir, es la sociedad viva y el movimiento vivo de la sociedad. Y eso no es una excepción ni en América Latina, ha ocurrido en otras partes del mundo también, así que creo que no hay que verlo con un antagonismo, como porque por su pregunta y por su intervención estoy deduciendo cómo se están viendo las cosas así aquí en Colombia. Ahora, ¿pero por qué creemos que la constituyente es la solución a los problemas? ¿La constituyente es urgente o es necesaria? Se lo pregunto por el ejemplo, valga la redundancia, de Chile. A ver, una Asamblea Nacional Constituyente no es una varita mágica. Si no hay un proceso previo, que es precisamente el del momento o el proceso constituyente, evidentemente no se van a resolver las cosas, ¿no? Reitero, como un acto de magia.
en el momento constituyente habrán quienes planteen una nueva constitución con una dirección X y otros con una dirección Y, ¿verdad? ¿Cómo se va a traducir si la dirección X es el camino a seguir o la dirección Y o la dirección Z? Se va a traducir eso cuando los delegados sean nombrados en un proceso eleccionario. El partido o el movimiento que sea capaz de ganar a la mayor parte de la sociedad tendrá mayor representación. Ahora, si es o no necesario hoy reformar la Constitución, es una respuesta que la tienen que dar obviamente los colombianos y las colombianas, pero yo simplemente por sentido común digo, a ver, su última Constitución aprobada por ustedes en una asamblea constituyente fue en 1991. El mundo ha cambiado, y ha cambiado aceleradamente, y ha cambiado aún mucho más después de la pandemia. Así que, un solo dato, hoy la economía se está trasladando del Atlántico hacia el Pacífico, ¿sí? Hay una reconfiguración de los poderes en el mundo, una relación de fuerzas que va cambiando, por lo tanto, las constituciones... Pero permíteme, don Moldiz, permítame un momento allí, porque basado en ese argumento del tiempo, yo le pongo el ejemplo de Chile. Chile vive bajo una constitución que fue redactada en dictadura, y el 87% de la población pidió cambiar la constitución, y lo han intentado 2 veces y no se logró. Entonces, la pregunta es, ¿realmente es necesario un cambio constitucional? Si ponemos el ejemplo del tiempo y de la vigencia. A ver, en Chile ha sucedido un fenómeno contradictorio, ¿no? La mayor parte de la gente quería una asamblea constituyente, pero a la vez ese esfuerzo inicial tuvo una respuesta negativa al momento de preguntarle a la gente si aprobaba o no aprobaba la Constitución. Pero lo bueno es que participó la gente decidió, y si el resultado era inverso, obviamente hubiera justificado el hecho de que sí se necesitaba, como yo creo que se necesita, una nueva constitución. Hasta en Paraguay, ¿no? La constitución del dictador Stroessner fue cambiada en un proceso, en una asamblea constituyente, pero bueno, los chilenos decidieron mantener la constitución del dictador Pinochet. Es una decisión que evidentemente tenemos que respetar. Uno puede o no estar o no de acuerdo, pero tiene que respetar. Pero no es verdad, no es ni usted, ni yo, ni un grupo pequeño, ¿no? Asumiendo que hipotéticamente que yo sea colombiano, que vamos a decidir si es necesario o no es necesario. El soberano es el pueblo, ¿sí? En las propias democracias liberales burguesas es el pueblo. Por lo tanto, si el pueblo quiere mayoritariamente una asamblea constituyente, pues tendrá que seguirse ese camino. Es más, antes tanto en la década de los 90, cuando había predominio de los gobiernos neoliberales, como en el siglo XXI, donde hay un predominio de los gobiernos progresistas y de izquierda, las asambleas constituyentes se han constituido previamente, no solamente eligiendo delegados, sino previamente consultándole a la gente si quería o no quería una asamblea constituyente. Que yo me imagino que la Constitución colombiana también irá por ese camino. Y si el soberano, que es el pueblo, decide mayoritariamente que tiene que haber una asamblea constituyente y por lo tanto una nueva constitución, pues creo que lo democrático es respetar la voluntad del soberano. Señor Moldiz, el presidente Petro trinaba esta semana muy en la línea de lo que usted está diciendo, que en este momento está en discusión cuál puede ser el medio para hacerlo y que una asamblea constituyente solo es un medio de varios para expresar el poder constituyente. Dice también que el papel del Congreso hoy es tramitar su convocatoria y si no, el poder constituyente tarde que temprano lo hará. Primero, ¿cuáles serían los otros medios que podría estar planteando el presidente Petro, pues según usted? ¿Y cómo así que tarde o temprano el Poder Constituyente terminaría tramitando la Asamblea Constituyente? ¿Esto cómo se daría? A ver, hay países donde los congresos, es decir, las cámaras de senadores y diputados, ustedes también tienen son bicamerales, se convierten en Congreso Constituyente por un tiempo determinado
para única y exclusivamente discutir un nuevo texto constitucional. Es una suerte de, a eso se le llama asamblea constituyente derivada, porque no es que hay nuevos delegados, nuevos representantes, son los diputados y senadores que se convierten en Congreso Constituyente. Lo otro es distinto, que es la asamblea constituyente originaria, en la cual, ¿no es cierto?, más bien por encima de los poderes constituidos y con una temporalidad y con una misión específica, un nuevo texto constitucional, se eligen delegados en las urnas. Ahora bien, cuando el presidente Petro está diciendo del poder constituyente, no me gustaría hablar por él, pero yo voy a entender lo que para mí es el poder constituyente. El poder constituyente es la sociedad organizada, el pueblo que, ¿no es cierto?, hace conocer sus criterios, sus puntos de vista, que presiona, en el buen sentido de la palabra, sobre el Estado para que convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Las democracias no solamente son en las que el pueblo vota y elige. Las democracias de hoy, el pueblo vota, elige y participa. Y la gente quiere participar. Pero señor Moldis, déjeme interrumpirlo ahí. Es que iba a esperar a que usted terminara, pero es que me preguntaba exactamente lo que usted acaba de decir. Yo no sé usted qué tan enterado está de la situación de Colombia, no digo que no lo esté, pero está pasando todo lo contrario de lo que usted dice. Este es un proceso que se está convocando de abajo hacia arriba, desde la punta del poder político hacia las bases, no de las bases de la sociedad hacia la punta del poder político. Esto está asusado por el presidente de la República desde hace 3 meses. La constituyente, le aseguro, hace décadas no es un debate en la política colombiana y se lo aseguro si usted revisa prensa. Aquí no estamos viendo gremios, sindicatos, movimientos políticos empresariales que se están organizando y están haciendo un proceso constituyente. Esto es la persona más poderosa del país, el presidente, en todos los espacios convocando una constituyente. Entonces la pregunta y la reflexión que le quiero hacer para oír su opinión es, esto es un movimiento que se está convocando de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba como usted y nuestro invitado de ayer, el representante Alfredo Mondragón, lo quieren hacer ver. A ver, las convocatorias a Asamblea Constituyente, o solo plantear las ideas, siempre desatan este tipo de debates, ¿no? Lo hemos visto en América Latina, en mi propio país, unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. El presidente tiene toda la atribución de plantear la idea de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, si se hace o no se hace, va a depender mucho del poder constituyente, que es la sociedad organizada, ¿sí? Uno puede querer una cosa, pero la sociedad puede estar yendo en una dirección contraria. Y nuevamente volvemos al punto de partida. Es la sociedad, es el pueblo el que finalmente toma la decisión soberanamente y delega, ¿no es cierto?, la organización y el tipo de organización y la forma de organización a quien es, ¿no es cierto?, en este caso, y no voy a hablar solo del presidente, porque ojo, me imagino yo que esa es la tradición en América Latina, de que normalmente tiene que aprobar la aprobación de una ley, por lo tanto será el Congreso colombiano el que apruebe la ley de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, todos sabemos, y lo sabemos, por favor, no nos vamos a engañar, ¿no?, que la gente le tiene miedo normalmente a lo nuevo. Y pueden haber diputados y senadores que vayan a contrarruta de lo que quiere el presidente Petro o de lo que quieren, por ejemplo, aquí en el Congreso de los Pueblos, que sí quieren un proceso constituyente. Asesor Moldis, claro, entendiendo lo que usted nos dice y el miedo a lo nuevo, hay que mirar varias cosas. Y ahorita hablaban de la Constitución de Chile, ahora le quiero hablar de la Constitución colombiana. La Constitución colombiana de 1991 es una constitución joven, es una constitución liberal, supremamente liberal, más que muchas de América Latina, y lo que hace falta es implementarla. De hecho, el M19, que es el grupo al que pertenecía el presidente Gustavo Petro, fue parte de esa constituyente, fue parte de ese grupo que deliberó. Los únicos que no estuvieron ahí fueron las FARC, y resulta que para eso se hizo el proceso de La Habana, precisamente para darle un cierre a la constituyente y decir, estas personas que no hicieron parte de ese grupo, y de hecho uno de los negociantes de La Habana, de los negociadores, era precisamente el doctor Humberto de la Calle, que fue constituyente. Entonces, digamos, fue un proceso cerrado con todos los grupos. ¿Qué habría que cambiar? Una constitución que es liberal, que
tuvo a todos los grupos, que tuvo al mismo grupo del presidente de la República, que habría que cambiar, señor Moldizo? Porque estamos hablando de una nueva constitución. A ver, si yo sería irrespetuoso de decir lo que deben cambiar los colombianos o lo que no deben cambiar. Tienen una constitución liberal, ¿no? Puede ser que esa constitución liberal ya no exprese ni represente el interés general de todos. ¿Y eso dónde se va a dirimir? En el proceso constituyente. Nuevamente vuelvo al tema de partida. O sea, usted tiene un punto de vista, yo tengo otro. Yo siento, ¿no es cierto?, que las constituciones liberales hoy han tocado fondo y hay una amenaza que no es el pueblo organizado, sino que es el fascismo en América Latina y el Caribe. Pero bueno, ese es mi punto de vista, ¿sí? Pero mi punto de vista, ¿dónde se va a cotejar si tiene o no tiene apoyo? En el pueblo, ¿verdad? En el soberano. Entonces, si la constitución que usted defiende, la constitución liberal, es la mejor que ha podido darse Colombia en los últimos años, ¿sí?, entonces seguramente tendrá el respaldo de la gente. No hay que subestimar al pueblo. Sí, no, yo no estoy subestimando a nadie, pero quisiera que me aclarara un punto. ¿Cómo así que las constituciones liberales tocaron fondo? ¿Me puede explicar un poco mejor la idea? ¿Qué quiere decir con eso? Sí, ¿y sabe quién las ha puesto en entredicho? Contrariamente a lo que se puede pensar, a lo que usted puede estar esperando que yo le conteste, lo ha puesto en entredicho el propio neoliberalismo. Porque las democracias han terminado siendo presas, rehenes del mercado, de una economía de mercado que va a contrarruta de los principios más fundamentales y elementales de la propia Revolución Francesa, ¿sí? La igualdad, la fraternidad, ¿no es cierto?, la justicia. Todo se ha mercantilizado, absolutamente todo, hasta las relaciones familiares, las relaciones de amistad. Eso no es liberalismo, ¿sí? El liberalismo político fue extremadamente progresista en su momento, pero ese liberalismo político fue hecho añicos, con las disculpas de la palabra, porque tampoco es mala, ¿no? Fue destrozado por la lógica neoliberal. Nuestros propios estados se debilitaron, ¿no? Yo voy a ser claro, y a esto no es ningún acto de injerencia ni nada por el estilo, pero ¿cuál es el Estado colombiano hoy? El Estado colombiano hoy es el dique de contención hacia los procesos populares de izquierda en América Latina, y es el dique y es la correa de transmisión de la estrategia norteamericana para la región. ¿Cuál es el referente, para despedirlo, señor Moldizal, agradeciéndole enormemente su tiempo, cuál es el referente de un proceso como el que usted está planteando para Colombia en esta discusión del Congreso de los Pueblos en América Latina? ¿Cuál es el referente de ese proceso que se haya vivido en nuestra región? Porque pues tenemos el proceso, pues el más cercano que nosotros vivimos es el de Venezuela un poco, y pues vemos el desastre que hoy la última noticia es que no quieren que la Unión Europea, los observadores de las elecciones de la Comunidad Europea vayan a ver qué es lo que va a pasar allá. ¿Cuál es ese gran referente de ese proceso que hay un sector en Colombia que quiere que acá se instaure, que ya haya sucedido en nuestro continente? No, usted me está hablando de dos cosas distintas. Una cosa es el gobierno. No tengo idea por qué razones habrá tomado esa decisión el gobierno bolivariano de Maduro, seguramente tendrá sus razones, y otra cosa es una asamblea y un proceso constituyente. Claro, pero por eso le digo, ¿cuál es el gran referente? No, yo creo que son los pueblos. Pero no, porque como usted nos... Pero pues, déjeme porque le hago la pregunta, porque usted dice en América Latina los mercados, el libre mercado nos ha llevado a tener fracasos, vemos cómo están cambiando geopolíticamente los países dominantes, hemos pasado del Atlántico al Pacífico, y nos ha dicho varias cosas en estos 15 minutos. Por eso le digo, en política comparada uno mira un referente. ¿Cuál es ese referente de congresos de los pueblos, de procesos constituyentes con la gente en las calles, que hayamos visto ya que funcionó y haya sido exitoso, y que hoy veamos que es un Estado que funciona eficientemente? ¿Cuál? Para saber y mirar hacia allá. Mi política comparada es lo que no funciona, y lo que no funciona es un neoliberalismo que tiene a la mayor parte de la población sumida en la pobreza. Y ustedes lo saben. Claro, pero ¿hay algún ejemplo exitoso que ya se haya vivido en alguna parte del mundo o en nuestro continente? A ver, yo le voy a decir, el proceso boliviano fue muy bueno.
tan bueno que incluso en la aprobación del texto constitucional, ¿no?, tuvo una votación superior a la que incluso con la que se había llamado a la Asamblea Constitucional. Y hubieron partidos de derecha democrática, que respaldaron el texto constitucional. Pero bueno, yo no quiero poner el ejemplo boliviano, que reitero ha sido bueno, porque cada pueblo se dota del tipo de asamblea constituyente que quiere tener. Pues es el ex ministro boliviano Hugo Moldiz, quien fue precisamente asesor para esa asamblea constituyente que tuvieron en Bolivia y que hoy está aquí en Colombia, en un evento que busca hablar. ¿Cuál es el título del evento, El Lucas? poder constituyente en los procesos de democratización, experiencias y dinámicas en Colombia y América. Es decir, sí es una discusión que se está dando en el país y que se está promoviendo por parte de diversos sectores políticos. Exministro Moldiz, gracias por haber estado con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. Hasta luego, un gusto con ustedes. Un saludo especial. Y lo que dice el exministro de Bolivia, Moldiz, Ana Cristina, y lo que decía, por ejemplo, ayer el representante Mondragón, es que hacen referencia a las calles, hacen referencia a la población manifestándose, y siempre se recuerda lo que sucedió en las manifestaciones del estallido social en el 2019 en el gobierno del presidente Iván Duque. Y fue 2019 o 2021, ¿no? 2019 a 2021. No, fue en el 2021. Y 2021. Las primeras marchas fueron estudiantiles, fueron en el 2019, ahí se llega al acuerdo con el Ministerio de Educación, pero las grandes marchas, abril del 2021 a junio del 2021. Exacto. Y es que hoy vi un artículo muy interesante de la unidad investigativa del periódico El Tiempo, que yo no sé si ustedes lo vieron, en donde ellos tienen la sentencia completa ya en segunda instancia, en cómo hubo movimientos de las disidencias de las FARC que estuvieron infiltrando esas manifestaciones y que lo que buscaban precisamente era generar desestabilizar lo que estaba pasando en ese instante en las calles, por lo menos en Bogotá. ¿Usted vio el artículo de la unidad investigativa del Tiempo, Ana Cristina? Yo lo vi, Camila, y usted, en la forma en que enunció la noticia, el artículo, corrigió un error que comete El Tiempo, porque El Tiempo habla de las FARC y es disidencias de las FARC, es de las disidencias de las FARC y no de las FARC. ¿Qué es lo que pasa? Lo que está haciendo este juzgado es que esta sentencia que se profiere, Camila, es digamos, reiterando una sentencia que se profirió el 10 de julio de 2023, que era lo que decía, esto es del juzgado cuarto del circuito de Bogotá. Mire, había 4 personas, son Wilson Reinel Moreno, alias Martín, Justo Ernesto Villarraga, alias Justo, Erika Lorena Flores Durán y Gracie Alexandra Perilla Vargas, como partícipes y organizadores, sobre todo, pues, alias Martín se dice, pues, que es como el que está Justo y Martín eran los que estaban como a cargo de los comandos urbanos, que son de las disidencias de las FARC. Ellos pertenecen al el bloque segundo Manuel Marulanda, que esto, pues, todas estas disidencias son del Estado Mayor Central bajo el mando de Iván Mordisco. Entonces, ¿qué dice la sentencia? La sentencia ratifica que sí estuvieron no solamente organizando, sino que hay chats y hay una serie de evidencias que muestran que organizaron, que inclusive tenían un lugar donde adoctrinaban universitarios, donde organizaban los que fueron llamados colectivos comandos urbanos, tenían una escuela en las afueras de Bogotá que se llamaba la Escuela Resistencia Civil, y que efectivamente, pues, la sentencia que se había proferido en julio de 2023, pues queda en firme y ya están condenados por concierto para delinquir, terrorismo, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público. Hay que decir que los 4 personas no recibieron la misma condena, alias Martín, alias Justo y Erika Lorena Flores recibieron 19 años, mientras que Gracie Alexandra Perilla Vargas recibieron 10 años, Camila. Entonces se está ratificando lo que, pues, digamos, muchas veces, incluso si no estoy mal, si no me falla la memoria, la alcaldesa Claudia López alguna vez habló de esto, de la infiltración de
grupos guerrilleros, pues de las disidencias dentro Pero eso, como del se estallido hace, social. como se hace referencia precisamente constantemente ahorita en este proceso constituyente que quieren edificar a partir de ahora a ese estallido social, yo no sé si este tipo de condenas, este tipo de descubrimientos que hubo infiltraciones, que acá, como en su momento advirtió la alcaldesa Claudia López, que dijo, aquí en las manifestaciones lo que hay es una cantidad de infiltrados de organizaciones al margen de la ley que están ayudando con objetivos políticos algunos para llegar al poder. Entonces, no sé si tipos de información como esta, en donde la justicia ya está diciendo, efectivamente aquí hubo toda una estrategia de grupos al margen de la ley para desestabilizar lo que estaba pasando en Bogotá y lo que estaba pasando en diferentes ciudades del país, porque entiendo que, Hugo Mario, en Cali algo similar sucedió. Exactamente, Camila. En su momento se dijo que detrás de los bloqueos de la ciudad de Cali y de las protestas violentas que hubo, habían grupos armados ilegales, concretamente disidencias de la FARC y también presencia del ELN, incluso de bandas locales. Pero obviamente eso fue a investigación. Hay personas capturadas que hacen parte de esos grupos que participaron justamente en las protestas. Obviamente, Camila, también hubo manifestantes pacíficos, hubo quienes salieron a bloquear y a manifestarse de manera, digamos, responsable y seria, pero también hubo infiltrados y en su momento se dijo por parte del gobierno Duque y por parte de la Fiscalía se investigó y se judicializaron esas personas. Hugo Mario, y en Cali hubo un patrullero que fue secuestrado y asesinado durante ese estallido social, y eso se demostró efectivamente que así ocurrió, de tal manera que estamos obviamente hablando de hechos criminales todos ellos, y que ahora la justicia local es que se ratifica en una decisión que ya se había tomado. Pero a lo que yo voy es que ese estallido social que fue enorme y que obviamente generó un cambio en Colombia, estas decisiones de la justicia no evidencian en cierta medida que sí fue un estallido social que además fue estimulado a través de toda una estrategia de este tipo de organizaciones al margen de la ley, reclutando menores en las ciudades, ideologizándolos y diciéndoles qué se tenía que hacer para generar una presión sobre las instituciones. Efectivamente, Camila, así ocurrió, Camila. Así ocurrió. Camila, yo creo que lo que nos está diciendo esta sentencia, pues primero se focaliza en Bogotá, ¿cierto? Esta sentencia está en Bogotá. Hay algo que se tomó como una forma de agruparlo todo y es primera línea. Y de primera línea, digamos, eso ya quedó como si fuera un estigma, y yo no creo que todas las personas que hayan salido a protestar hayan sido instrumentalizadas o hayan sido influenciadas por las disidencias de las FARC, por estas personas que están condenadas. No creo que pueda ser algo, digamos, aplicable a todas las personas que participaron del estallido social, porque evidentemente desde antes había una serie de reclamos, inclusive desde antes del presidente Iván Duque había una serie de reclamos de la comunidad estudiantil en una serie de reformas. Entonces, esta sentencia que nos dice es que sí, efectivamente hay una parte que fue infiltrada y que fue permeada por grupos criminales como es el Estado Mayor Central, pero yo creo que digamos, generalizar a todo, pues no sería justo, porque hay estudiantes que sí y hay personas que sí se manifestaron con reclamos pues legítimos, auténticos y que no fueron instrumentalizados por criminales. Y además, Ana Cristina, si nos vamos a abril de 2021, pues había un cóctel de muchos elementos. Yo sí creo que reducirlo todo al actuar criminal civil de algunas guerrillas, que siempre lo ha habido en Colombia, nos quedamos cortos. Estamos en plena pandemia, la caída del PIB y de los ingresos más grande en décadas para América Latina. Había mucha angustia, una oposición muy organizada. Creo que la izquierda nunca estuvo tan bien organizada para propósitos políticos. Una reforma tributaria que, si bien desde lo técnico tenía cosas buenas, pues fue mal presentada, los viceministros no la supieron defender bien. Entonces yo creo, Camila, que en un cóctel se fueron metiendo pequeños ingredientes y la bomba estalló. Yo sí creo que hubo mucho de orgánico y de espontáneo en esos 2 meses que Colombia vivió muy convulsionadamente. Eso fue, Camila, eso fue un cóctel, fue una mezcla de todo un poco. O sea, una protesta social con reclamos justos de unas comunidades que realmente explotaron, que no aguantaron más la situación del país, que además con el tema de la reforma tributaria pues se vieron muy afectadas, pero se iban a ver muy afectadas porque realmente no se aprobó esa reforma tributaria del gobierno Duque, pero además también la participación de grupos ilegales
organizados y comunes en medio de las protestas, aprovechando la coyuntura para hacer desastres, ¿sí? Entonces yo creo que fue una mezcla de todo, y además de eso, políticos también interviniendo, ¿no? Políticos que participaron invitando al desorden, que luego llegaron a posiciones de poder en el Congreso y en el gobierno. Son las 12 del día, 49 minutos. Vamos a hacer una pausa corta y ya nos va a contar Gonzalo cuál es esa cantante que se volvió viral en todas las redes sociales por cuenta de pedir lo que están pidiendo muchos sectores en el mundo, y es evitar que el primer ministro de Israel, Netanyahu, dé la orden de entrar a la ciudad fronteriza de Rafah. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia. Banqueras inspirar a la próxima generación. Lo preparamos en Voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena. Se queda con la factura. Somos únicos e irrepetibles. Nadie es igual a nosotros. Eso es una gran riqueza. Lo disfrutamos. Pero además de eso, exige un gran compromiso, y es el de respetar a los otros. La cantante es Dua Lipa, esta cantante que usted mencionaba que se pronunció en contra de lo que está pasando en la Franja de Gaza, y para ser mucho más específico en Rafah, es Dua Lipa. La cantante de Dua Lipa publicó en su red social de Instagram, publicó varias historias. En un comentario dijo: quemar niños nunca puede justificarse, y esto viene dado por el bombardeo que realizó Israel el día domingo a un campamento de desplazados en ese enclave de la Franja de Gaza llamada Rafah. En ese enclave había un campamento de desplazados. Israel bombardeó ese campamento, 45 personas murieron asesinadas, incluyendo niñas y mujeres. Y lo que dijo también además Dua Lipa es que el mundo entero se está movilizando para detener el genocidio israelí. Por favor, muestren su solidaridad con Gaza. Y se volvió viral precisamente ese comentario de Dua Lipa, porque pues una de las reclamaciones que se hace a nivel internacional por parte de quienes critican lo que está pasando en la Franja de Gaza es por qué no ha habido un mayor apoyo o una mayor reclamación a la situación en Gaza por parte del sector del espectáculo, de los músicos, de los actores, y pues obviamente lo que se dice es que esa industria está principalmente dominada por personas provenientes de Israel. 12 del día, 53 minutos. ¿Usted va a hablar de inflación, Sebastián? Bueno, pues la inflación siempre nos angustia acá. Mira, yo siempre le digo a Lucas que las altas tasas de interés, la inflación, como que han hecho que mucha gente que, por ejemplo, quería remodelar su casa o comprar cosas para la casa, pues no lo ha podido hacer, ¿no? Camila nos decía ayer que está interesada en remodelar, no, bueno, sí. Pero le tengo buenas noticias a ustedes, Sebastián, y a los oyentes, porque por eso que usted está diciendo, Corona decidió lanzar una nueva campaña que se llama Vamos por Partes, y con esto está invitando a los colombianos a remodelar sus casas espacio por espacio. Entonces usted remodela primero el baño, luego la sala, luego la cocina, y todo esto con un 0% de interés, pagando con tarjetas de crédito Bancolombia a 6 o a 12 meses. Bueno, pero vamos por partes. Entonces explíqueme primero hasta cuánto iría este beneficio, hasta cuándo. Le toca ponerse pilas, Sebastián, porque esto va hasta el 15 de julio, aplica para productos Corona y Grival. Pueden ir ya mismo los oyentes a visitar los centros Corona y distribuidores participantes, y los pueden conocer muy fácil entrando a la página web corona.co/inclinada 0 interés.
No, pues muy bueno, 0% de interés. Antes de que usted se vaya a comprar, déjeme saludar, antes de que se nos acabe el programa y que usted se vaya a comprar con esos beneficios de 0 tasa de interés, saludar al representante a la Cámara por el partido de la UP, Gabriel Becerra, quien fue uno de los organizadores, o ha sido uno de los organizadores para esta asamblea por las reformas sociales que se iba a hacer el viernes en la Universidad Nacional y que decidieron aplazar para el 18, 19 y 20 de julio. Representante Becerra, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. Buenas tardes, María Camila, y buenas tardes a la audiencia. La razón por la cual decidieron aplazar esta convocatoria fue por las declaraciones, entre otras, de la senadora Isabel Zuleta de querer promover una reelección del presidente Gustavo Petro. No, yo vi esa nota esta mañana en El Espectador y me causó bastante curiosidad. Son 3 razones fundamentalmente. La primera es que nosotros tenemos una expectativa de participación en ese evento que se ha desbordado. A la convocatoria inicial esperábamos reunir 3.000 personas. Hoy, cuando revisamos la convocatoria, van alrededor de 6.500 personas. Y nosotros tenemos que ser responsables para que la discusión política de ese evento pueda desarrollarse. Y es tener las condiciones logísticas necesarias para poder brindar las condiciones de liberación. Y en tercer lugar, porque la asamblea en sí mismo no es un punto de llegada, no es, digamos, un evento que cierra y que finaliza un proceso, no, hace parte de un proceso de una disputa política en la que nos encontramos en el país, donde hemos decidido 3, 4 sectores del campo democrático, popular, donde están las centrales obreras, la minga social y comunitaria, está la coordinación de organizaciones sociales, comunales, y estamos también los que integramos el pacto histórico, reunirnos para poder valorar las circunstancias del momento político actual y trazar una agenda que seguramente va a incluir nuevas movilizaciones, que va a incluir unas iniciativas de defensa de las reformas de trabajo en representante, la República. Discúlpeme la interrupción. Sí. Esa convocatoria que además ayer la hablábamos con su colega, el representante Mondragón, ¿va a poder tener la presencia de los medios de comunicación? Claro, a mí me parece que es muy importante, porque nosotros queremos hacer un debate público. Lo que estamos planteándole a la sociedad no es una conspiración ni tiene que ver con temas de carácter no público. Nosotros queremos discutir, por ejemplo, si estamos comprometidos con un proceso de cambio y el intento de las reformas no se ha podido materializar a través de los recursos legislativos que nos darían mayor estabilidad en esas reformas, sino que pues por ahora estamos actuando en el tema de la salud, por ejemplo, en el marco de la política pública, cómo debemos actuar para insistir en que hayan reformas que no sean reformas de gobierno, sino que sean reformas de Estado, y eso hay que hacerlo discutiendo con la gente y construyendo acuerdos. Representante, usted nos dice que por razones logísticas es mejor reprogramar esta asamblea, y le hago una pregunta, ¿la idea es mantener la Universidad Nacional como la sede de este encuentro? Sí, porque, mire, algunos también me dijeron, no, es que ustedes tienen allá una conspiración entre los estudiantes y el pacto y las organizaciones. No. Los que venimos de la tradición del movimiento estudiantil, los que estudiamos en la Nacional, sabemos que la Nacional siempre ha sido el escenario que desde el punto de vista de sus condiciones físicas, pero también desde el punto de vista de su ambiente político, hay que decirlo, es sede de este tipo de grandes encuentros. Además, lo decimos con franqueza, las condiciones económicas nuestras no son para pagar un centro de convenciones. Lo que habíamos hecho era solicitar a las directivas de la universidad la autorización. Al final nos sentamos con ellos, habíamos hecho un puesto de mando unificado, teníamos ya resueltas en general las solicitudes, cosa que agradezco a la directiva de la Universidad Nacional, y creo que eso pues se mantiene y habrá que desarrollarlo. Ahora, que coincida con el movimiento de la Universidad Nacional, a mí en lo personal no me disgusta. Creo que ojalá el movimiento de la Nacional se integre a este proceso. Representante, una última pregunta, es que nos queda un minutico, cortico. Usted dice que esto tiene que ser no de gobierno sino de Estado. ¿A quiénes o qué organizaciones que no piensan como ustedes, que piensan diferente, han invitado o piensan invitar? No, nosotros hicimos un llamamiento y vienen a la asamblea los que compartan el llamamiento.
que sea política de Estado no tiene que ver con los que participe, tiene que ver con que las reformas ojalá puedan quedar a nivel estatutario, a nivel orgánico, a nivel legal, pero pues no tiene que ver con los participantes. Bienvenidos todos los que compartan el llamamiento, que es un llamamiento... Pero es una reunión entre los que piensan muy parecido, mejor dicho. Sí, pero es que en este país hay un bloque, diría yo, social, político, económico, que tiene coincidencia sobre cuál debe ser la perspectiva de las reformas. Hay otro que está en contra, pero yo creo que esto pues es legítimo en democracia y los que tenemos coincidencia nos vamos a reunir para trabajar unidos. Esa es la verdad, y en eso pues yo quiero invitar a los movimientos sociales y a los movimientos políticos alternativos a que participen de la discusión desde los territorios y nos veamos aquí el 18, 19 y 20 de julio. Pues es el representante de la Cámara por la UP, Gabriel Becerra, uno de los organizadores de ese evento en la Universidad Nacional que se iba a realizar este viernes y se aplaza para el próximo 18, 19 y 20 de julio. Representante, mil gracias por estar aquí en los micrófonos de Blue Radio. Un saludo especial. Gracias, María Camila. Feliz tarde. Así nosotros llegamos al final de esta emisión de Mañanas Blue. Ustedes sigan conectados con nuestros compañeros de Meridiano que seguirán informándoles de lo que pasa en Colombia y en el mundo. Blue, más que radio.